Buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga, muchas gracias por su tiempo, gracias por estar pendientes, gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de una vez más estar delante de Él y darle las gracias porque nos permite despertar, nos permite abrir los ojos. Levántate y darle las gracias a Dios que nos da una oportunidad para cambiar nuestra vida, nos da una oportunidad para enderezar nuestra vida y para hacer realmente lo que a Él le agrada. Quiero compartirles algo en esta mañana que mirando las Escrituras, hermano, Dios habló a mi vida, mostrándoos, hermano, algo que me llamó la atención en este camino. Hermano, y que siempre debemos de mirar, siempre debemos de mirar las Escrituras. Que Dios nos ayude siempre pidiéndole, Padre, ayúdanos a no apartarnos del camino, ayúdanos, Padre, a no salirnos de tus propósitos, ayúdanos, Padre, a siempre terminar lo que hemos empezado. Creo que debe de ser nuestro clamor, pedirle a nuestro Señor que nos permita llegar bien a la meta final. Y quiero hablarles, hermano, en esta mañana, algo que el Señor estaba hablando a mi vida. Algo que estoy mirando aquí, hermano, es en el libro de Proverbios. A este título de este tema, hermano, le he puesto: el que se aparta de la sabiduría habitará en tierras de gigantes. Buenos días, hermana Angélica Paredes, buenos días. Gracias por estar pendiente. El que se aparta de la sabiduría habitará en tierra de gigantes. Me llama la atención, hermano, porque quiero llevarles a ustedes en el libro de Proverbios 21:16. Dice algo tan interesante, dice: el hombre necesitado, 16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Otra versión nos enseña, hermano, dice que vendrá a parar, dice en una versión, la versión Torres Amat, dice: el hombre que se desviare del camino de la doctrina irá a morar con los gigantes o condenados. Dice la versión Torres Amat. Me llamó mucho la atención esta versión. El por qué, hermano, dice que irá a morar, irá a vivir o estará, hermano, donde moran los gigantes. El hombre que se aparta de la sabiduría morará en tierra de muertos. Muertos, la palabra gigante también significa estar muerto. Y dice que morará donde están los gigantes. Quiero desarrollar este pasaje. Yo creo que estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho error doctrinal. En este tiempo, el cual, hermano, mucho pueblo se está desviando de los caminos de Dios. Yo creo, hermano, he entendido en todo mi corazón que no hay cosa tan más delicada en este tiempo, que lo que causa más muerte no son las guerras, no son las pandemias, no son la violencia. Lo que realmente causa tantas muertes en este tiempo son las doctrinas erróneas. Es una falsa doctrina, hermano, que lleva al hombre, hermano, a perder la fe, a negar la fe, de tal manera que mucho creyente están negando de su fe, mucho hombre en el mundo está muriendo sin Cristo, de tal manera que no tienen ya ninguna otra oportunidad. Claro, después de muerte, pero en vida y siempre Dios tiene la oportunidad, siempre Dios extiende su misericordia a que el hombre pueda correr al Señor, de que el hombre pueda correr y enderezar su camino.
Hermanos, si algo hay que entender, yo creo que la peor doctrina, aunque hay muchos 12 vientos de doctrinas, yo creo, hermano, que hay una que es, aunque todas son delicadas cuando el creyente la practica, pero también creo yo, hermano, que hay una doctrina que es con la que más lucha mi Señor. Hay que entender que la peor doctrina no es la que se enseña en los púlpitos, aunque tienen cierta repercusión de delicadeza, hermano, y de desvío, sino que yo creo que la peor doctrina, hermano, es la que el hombre crea en sí mismo. El hombre se crea una fe, el hombre se crea una enseñanza en sí mismo, basada en sus propias ideas, basadas en sus propios razonamientos. Si hay una doctrina tan fuerte, hermano, es la que el hombre cree en sí mismo. Hay que entender que esa doctrina, hermano, no es la que enseña Dios, y en veces no es la que se enseña en los púlpitos. Que hay doctrinas erradas, desviadas, sí las hay, hermano, pero el hombre se puede quitar eso, hermano, con una buena enseñanza, buscando a Dios, metiéndose que Dios revele su palabra, hermano, puede ser limpiada, puede ser quitada de su vida. Pero cuando el hombre crea, hermano, su propia doctrina, su propia fe, hermano, basadas en ideas y en razonamientos, va a caer en un error doctrinal, y muchas veces, hermano, muy difícil, que solamente Dios puede tratar con él y sacarlo. Por eso quiero tocar con eso. Dice: el hombre que se aparta de la sabiduría vendrá a parar donde moran los gigantes, donde están la tierra de los muertos, donde están los muertos. Porque el hombre, hermano, ha dejado y está abandonando el camino de la enseñanza, está dejando el camino del aprendizaje, está dejando, hermano, el camino, hermano, de Dios, porque por seguir sus propias ideas, seguir sus propios razonamientos, por seguir sus propias doctrinas. Por eso Dios, hermano, está luchando en este tiempo con la mentalidad del hombre, porque el hombre no se deja enseñar, el hombre no se deja instruir, el hombre no busca por sí, porque, hermano, porque le gusta estar, hermano, porque él mismo se apartó de no querer nada con la sabiduría de Dios. Por eso yo veo, hermano, que en la lucha hay en este conocimiento, hermano, por eso yo veo la lucha entre David, hermano, que destruyó a Goliat, hermano, dándole con una piedra lisa, hermano, en la mente o en la frente de Goliat. Primera de Samuel 17, versículo 49 dice: y metiendo David su mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente. Y la tiró y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en la mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, huyeron. Miren que dice, hermano, que aquí Goliat derribó, hermano, por menos de una piedra lisa, hermano, a Goliat. La piedra representa, hermano, representa a Cristo. Pero cuando hablamos de piedra, hermano, dice que esta era la piedra que desecharon los edificadores. Esto me habla a mí, hermano, que hay mucho ministro, mucho creyente, hermano, que va a desechar la enseñanza de Cristo, va a enseñar la doctrina de Cristo. Por eso dice en la Torre Samad, dice que terminaron, dice, desechando la doctrina de Cristo. Dice: el hombre que se desviare del camino de la doctrina irá a morar con los gigantes. Quiere decir entonces que
abandonaron la doctrina de Cristo, abandonaron las enseñanzas de Cristo, de tal manera que el que abandona las enseñanzas de Cristo, hermano, dice que su camino es parar en tierra de gigantes. Morará donde están los muertos. Vamos a explicarlo bien esto. Por eso dice que la piedra representa, hermano, a Cristo, representa las enseñanzas, representa la doctrina, una sana doctrina. Por eso la sana doctrina, lo que hace, hermano, es su efecto de la sana doctrina, hermano, es derribar, es destruir, es echar abajo, hermano, toda doctrina de la mente, toda doctrina creada, toda forma de pensar, todo razonamiento, echarlo abajo. Por eso dice, hermano, que tomó una piedra y la tiró y hirió al filisteo en la frente. Y en el 40 dice, en 17:40 de Samuel, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Quiere decir que, hermano, estas 5 piedras, dice que estos representan a los 5 ministerios que son puestos para capacitar al pueblo de Dios para la obra, hermano, y que el pueblo les sirva a Dios. Que el pueblo pueda hacer, o el creyente pueda hacer realmente lo que a Dios le agrada. Pero, hermano, mucho creyente vive echándole, viven echándole la culpa a los ministros desde los púlpitos. Ciertamente en algunos casos, hermano, no en todos, ciertamente hay quienes mal enseñan, hermano, porque hoy está de moda, hermano, las doctrinas de la prosperidad, pero también hay una nueva doctrina, hermano, que es las de motivaciones personales. Entonces yo veo, hermano, que aquí dice que escogió 5 piedras lisas. Usted sabe que solamente tiró una, y esto representa, hermano, la piedra del apóstol, la doctrina del apóstol, la palabra revelada, hermano, en el carácter de Cristo. La doctrina apostólica, hermano, es revelar a Cristo en la palabra. La doctrina apostólica, hermano, es tan importante dentro de la función de la iglesia de Cristo, hermano, que tiene que ver, hermano, con derribar o echar abajo todo mandamiento, toda doctrina errónea, echarla abajo. Por eso es importante que, hermano, que la doctrina apostólica, hermano, esté revelada para echar abajo. Por eso la revelación es echar abajo. La doctrina apostólica, hermano, es echar abajo todo fundamento humano, toda forma, hermano, todo paganismo, todo mundanismo, todo echarlo abajo, hermano, de tal manera que enseña las reglas de cómo llegar a Dios, que enseña las reglas de cómo establecer realmente el orden, hermano, en el cual Dios le agrada. No se trata, hermano, de llenar una iglesia, no se trata de estar hablando, sino se trata de estar enseñando. Nuestro papel, hermano, no es informar, nuestro papel es capacitar, nuestro papel es formar. Por eso yo veo, hermano, que dice que escogió 5 piedras lisas. Eso representa, hermano, que el fluir, la única manera que esas piedras puedan quedar lisas es por el fluir del agua, que haya la revelación de la palabra. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos, esas corrientes, lo que hacen es que las piedritas queden lisas por las corrientes. ¿Por qué razón entonces, hermano, que es necesario que en la doctrina apostólica, en las enseñanzas de los ministerios del apóstol, profeta, evangelista, el pastor y el maestro, esté fluyendo la doctrina, esté fluyendo realmente el Espíritu Santo, que esté enseñando realmente el Espíritu Santo, hermano, echando abajo toda doctrina de demonios, echando abajo toda doctrina humanista, toda doctrina paganista, hermano, toda doctrina satánica, echando abajo todo aquello que vaya en contra de la sana doctrina.
Pero vemos, hermanos, que hoy la lucha es el conocimiento contra el conocimiento, la verdad contra la verdad, una falsa verdad, una luz con una falsa luz, hermano. Pero ¿cuál? Entonces yo veo que al final es una. Yo veo que al final es una, no serán todas las demás doctrinas, sino que solamente será una. Y yo veo, hermano, que esta doctrina es la que el hombre se creó, la que el hombre, hermano, forma en su vida un estilo de vida, una manera de agradar a Dios, una manera de buscar a Dios, una manera de caminar en Dios, que no va de acuerdo a lo que Dios establece. Entonces Dios tiene que escoger los ministerios apostólicos, hermano, para capacitar y enseñar. Por eso yo creo que hay que tirarle, por eso la doctrina, la sana doctrina, a donde se le tira es a la mente, hermano. Le pegó en la frente, pero en realidad estaba enfocada hacia la mente. Quiere decir entonces, ¿por qué, hermano, Goliat representa? Por eso dice que, vuelvo a repetir, dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría morará donde están los gigantes. Quiere decir que los gigantes piensan igual. Los gigantes tienen una misma mentalidad, porque esa es su compañía, esa es su forma de vivir. Porque dice que se apartó de la sabiduría, se apartó de la enseñanza, se apartó de la doctrina de Cristo. De tal manera, hermano, que le tiraron. Por eso Dios va a destruir, Dios va a atacar todo, hermano, donde no hay sabiduría de Dios. O sea que cuando destruyó David, cuando le golpeó David la mente de Goliat, hermano, lo que estaba destruyendo eran sus ideas, sus razonamientos, su forma de pensar. Estaba echando, hermano, queriendo introducirse, hermano, la palabra de Dios. Por eso tuvo que cortarle la cabeza, hermano, con la espada. Hermano, que eso significa que, hermano, que la espada es figura de la palabra, es figura del Espíritu. Tienen que cortar la parte mala de la vida del creyente, y la parte mala de la vida del creyente es su manera de pensar, es su cabeza, donde ya no hay discernimiento. Una cabeza que está mal, una cabeza que piensa mal, una cabeza que está enferma, una cabeza, hermano, que se ha llenado de ideas, de razonamientos equivocadas en Dios. Y tienen que quitarle la cabeza, tienen que quitarle la manera de pensar, porque no es, hermano, la manera como debe de dirigirse. Entonces yo veo que había que tirarle a la mente donde no hay sabiduría. Por eso en 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La versión al día dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Otra versión dice, la Código Real dice: echando por tierra falsos razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach. Dice: echando por tierra los falsos razonamientos y toda altivez. Altivez tiene que ver con orgullo, tiene que ver con grandeza, tiene que ver con sentirse grande. Por eso los gigantes, hermano, se sentían grandes de estaturas. ¿Por qué? Porque eso representa una altivez, eso representa el orgullo. Se sentían tan grandes, tan confiados y poderosos, que creían en su mente, hermano, que todo lo sabían. Vemos que entonces que se volvieron orgullosos. Y todo el hombre que se vuelve orgulloso se va a levantar contra el conocimiento de Dios.
Es importante entender que los gigantes tenían estas características. Porque, hermanos, se sentían orgullosos. Eran hombres que se sentían orgullosos y eran orgullosos. El orgulloso no reconoce su condición, no reconoce su vida. Por eso, hermano, vemos que echando, dice, afuera toda altivez que se levanta. Quiere decir que el altivo, el arrogante, el orgulloso se va a levantar, hermano, se va a levantar contra el conocimiento de Dios. Porque el hombre que abandona la sabiduría, abandona el conocimiento, no le interesa aprender de Dios, hermano, no le interesa la sana doctrina, y empieza a crearse ideas y formas de buscar a Dios, forma de agradar a Dios, se va a volver orgulloso, hermano, y se va a ir en contra del conocimiento de Dios. Y está tremendo porque me llamó la atención, dice, porque el hombre que se aparta de la sabiduría morará en tierras de gigantes o en tierra de muertos. Esto me llamó la atención. ¿Por qué morará en la tierra de gigantes? ¿Por qué volverá a ser orgulloso? Se volverá en contra del conocimiento de Dios. Ya no quiere, ya no necesita el conocimiento de Dios. Por eso los gigantes todavía habitan. Todavía los gigantes están entre nosotros, pero no son de nosotros. Los gigantes son aquellos que, hermano, se levantan contra el conocimiento. Por eso la batalla que tenía David y Goliat, la batalla que ellos tenían, hermano, era el dominio. Por eso ahí en Samuel 17:9 decía, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, vosotros seréis vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Quiere decir que vemos que la batalla, hermano, de David entre Goliat era que serán mis siervos. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Por eso dice morará en tierra de gigantes. Quiere decir, ustedes morarán donde yo estoy. Ustedes me servirán, habitarán en mi tierra como servidores. Dios mío. Por eso el orgulloso, el hombre que habita, el orgulloso habita en tierra de gigantes. El altivo habita en tierra de gigantes, porque son gigantes. El hombre que desprecia las enseñanzas, la sabiduría de Dios, rechaza la doctrina de Cristo, habita en tierra de gigantes. Son esclavos de gigantes. Les sirven a los gigantes. Por eso esa mentalidad, ese tipo de mentalidad, esos argumentos, esas ideas, esos razonamientos, se convirtieron hoy en día en mandamientos de hombres. Por eso Marcos 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los razonamientos, las ideas se convirtieron en mandamientos de hombres, establecieron su propia doctrina. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Quiere decir que esa tradición se convirtieron en costumbres, se convirtieron, hermanos, hicieron real, hicieron de su vida, hermano. Sus ideas las convirtieron en reglas, sus ideas las convirtieron en algo, en una vida, una forma de vida que solamente tenían a Dios en la boca. Pero su doctrina, su mandamiento, hermano, se les convirtió en hombres orgullosos porque se apartaron el oído de la verdad y se fueron tras la mentira, tras la fábula, porque dice que se aferraban
a esa forma de creer, a esa forma de creérselo en su mente, haciendo a un lado la obediencia de Dios y haciéndose enemigos de Dios. Por eso Goliat era enemigo de Dios, hermano. ¿Por qué era enemigo de Dios? Porque desafiaba a Dios, hermano, a través de la sabiduría, a través de Dios, a través de la mente. Desafiaba a Dios, hermano, creyendo, hermano, de que podía alcanzar las cosas, de que podía tomar al pueblo de Dios, podía tomar las cosas de Dios y servirse a sí mismo. Quería tomar las cosas a su manera, agarrar las cosas de Dios, hermano, y servirse de ellas. Puede decir, yo puedo llegar y tomar y yo puedo hacer y deshacer, hermano, porque Dios me ama, Dios me quiere. No es así. Por eso Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que en otros tiempos eran extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. En otros tiempos éramos enemigos nuestra mente, por la forma de pensar que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿por qué hoy mucho creyente está regresando a esa forma de pensar? Porque se está haciendo enemigo de Dios. Porque ahora ya su pensamiento, hermano, es desechar la sabiduría, es volver otra vez a la mentalidad. Por eso el hombre que desecha la sabiduría, la sana doctrina, la forma correcta de buscar a Dios, hermano, lo que está haciendo es regresando a su antigua mentalidad. Y la antigua mentalidad que teníamos, hermano, es que éramos enemigos de Dios, porque nuestros pensamientos iban contrarios a la voluntad divina. Y fueron a parar, dice que, ¿por qué pensaban así? Porque moraban en tierra de gigantes. Moraban donde habían la gente, donde había muertos. Eso representa donde no había vida de Dios. ¿Cuánto creyente está abandonando el camino? Hermanos, se están aferrando a sus ideas, a su razonamiento. Hermanos, y miren dónde viven, quiénes son los que los rodean. Por eso dice la misma escritura, dice, hermano, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, corrompen las buenas conversaciones. ¿Por qué, hermano? Porque terminaron corrompiendo su vida a través de las malas compañías. A través, hermano, que se dejaron llevar, hermano, por ese tipo de gente, de tal manera que terminaron convirtiendo su vida, hermano, lejos de Dios. Ya no les importaba, hermano. Empezaron a fluir en sus palabras, hermano, palabras que iban en contra de Dios. Por eso el punto es donde vive el creyente, donde está el creyente realmente que confiesa realmente estar cerca del Señor. Dice en 1 Corintios 15, versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen al Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hay quienes no conocen a Dios. Hay quienes, hermano, dice que por sus lenguajes, hermano, terminaron en tierra de gigantes. Terminaron en tierra, en lugares donde no habita Dios. Por eso la escritura misma nos dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios no habita donde están los muertos. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. En 2 de Corintios 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, o qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué
comunión? ¿Por qué nosotros tenemos que estar, hermano, con la vida, viviendo la vida donde Dios no está? Cuánta gente se aferra a sus amistades, cuánta gente se aferra a sus familiares, cuánta gente se aferra a sus ideas, a sus razonamientos, a su forma, hermano, de creer en Dios, desechando la sabiduría, desechando la enseñanza, desechando la búsqueda hacia Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice que a ellos les gustaban mucho esas compañías. Se aferraban a su forma de creer, se aferraban a su forma de razonamiento, hicieron a un lado la obediencia a Dios y se hicieron y empezaron a hacerse enemigos de Dios, empezaron a atacar toda mentalidad que viniera de parte de Dios. En otro tiempo, dice, éramos enemigos de nuestra mente, porque pensábamos contrariamente a Dios. Pero cuánta guerra hay, porque unos piensan de una manera y otros piensan de otra. ¿Acaso la Escritura no dice que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensamiento? Pero vemos, hermanos, que el hombre que abandona y no busca la sabiduría de Dios terminará en tierra de gigantes. Esto quiere decir que cuando el hombre se aparta de Dios, hermano, es por causa de su manera de pensar. Cuando el hombre se aleja de Dios, es por su causa de manera de pensar. Cuando el hombre empieza a deja de servirle a Dios, deja de buscar a Dios, deja de orar a Dios, deja de alabar a Dios, deja de hacer las cosas para Dios, es por causa de su manera de pensar. Porque tiene una lucha con Dios. Porque tiene un pensamiento equivocado, un pensamiento erróneo. ¿Por qué? Porque pasa tiempos con gente, hermano, que no lo edifican. Porque sus ideas y lógicas y razonamiento de una manera de ver las cosas de Dios no son iguales a las de Dios. Empiezan a tener, por eso la peor doctrina, yo veo que la peor doctrina equivocada, errónea, es la que el hombre se crea en sus propias opiniones, en sus propias lógicas, sus propios razonamientos. Porque va a volverse enemigo de Dios, estará luchando contra Dios. Por eso en Proverbios 21, 16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en compañía de los muertos. La versión de Os habla hoy dice: el que no sigue una conducta prudente irá a parar entre los muertos. Otra versión dice: varón errando de vía de justicia, en congregación de gigantes reposará. Varón errando de vía de justicia, en congregación de gigantes reposará. Qué tremendo está esto. Porque dice que ¿dónde reposará? ¿Dónde habitará? Habitará en una congregación donde haya gigantes. Su descanso, su lugar de habitación será un lugar donde haya gigantes. Dios mío, dice, porque errando toda justicia, equivocado en cuanto a su justicia, en cuanto a la justificación, en cuanto a la forma correcta de andar, de conducirnos en este camino, habitará en tierras de gigantes, habitará en gente desordenada, habitará donde no les importe su conducta, donde no les importa su caminar. Por eso dice: el que no sigue una conducta prudente irá a parar entre los muertos. Quiere decir que irá a parar entonces en la congregación de gigantes. Quiere decir que también hay congregaciones de gigantes, donde la gente lo único que busca es agradar a Dios a su manera. La tierra de gigantes es donde hay orgullosos, donde hay altivos, donde hay arrogantes.
donde no hay humildad, donde no hay decir, Dios así lo quiere, así lo vamos a hacer. Donde no hay un decir, Señor, quiero hacer realmente tu voluntad. Donde no hay realmente un creyente que venga y reconozca su falta delante de Dios. Por eso dice, errando en la justicia, en congregación de gigantes reposará. La versión Kadosh dice, la persona que se extravía del camino de la justicia, vendrán a descansar en la asamblea de los muertos. Se extraviaron entonces del camino. Están perdidos en el camino. Están lejos del camino de Dios. Cuando al hombre ya no le interesa buscar la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, está perdiendo el temor a Dios. Por eso una seña, hermano, de que alguien está perdiendo el temor a Dios es el alejamiento, es el abandono, el no querer buscar la palabra de Dios, el no oír la palabra de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que el principio de un creyente, el principio de todas las cosas, el principio de todo lo creado, de lo todo formado, es la palabra? Todo fue creado por la palabra, todo subsiste por la palabra, todo es hecho por la palabra, todo señale, todo es la palabra. Quiere decir que quien no traiga como principio la palabra, la obediencia en su vida, hermano, lo demás es falso, lo demás está equivocado. Dice que va a errar en la justicia. La versión internacional dice, quien se aparta de la senda del discernimiento irá a parar entre los muertos. Discernimiento es que ya no le daba crédito que si lo que estaba haciendo era correcto, era bien o estaba mal. Por eso estamos en el tiempo donde dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Hay quienes entonces se apartaron de Dios. Hay quienes una cosa es se apartaron y otra cosa se alejaron. Porque hay quienes se alejaron y hay quienes se apartaron. ¿Qué quiere decir con eso? Apartar significa estando tan cerca, pero lejos de Dios. Por eso con su boca lo honran, pero su corazón es el que está lejos. Hay quienes con su boca lo confiesan, pero ellos están lejos. Dejaron el discernimiento, dejaron el camino de la madurez, buscaron el camino de la insensatez, buscaron su propia manera de agradar a Dios. La Torre Samad ya había dicho, el hombre que se desviare del camino de la doctrina irá a morar con los gigantes o condenados. Es fácil apartarse del Señor y no significa que se aleje de una persona, sino que significa que alguien que se aleje de la sabiduría. El que entiende la sabiduría entenderá si su camino es derecho o va camino de muerte. El que se aparta de esa sabiduría, del temor a Dios, hermano, dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cree que es correcto. Hermano, no es por confesar, no es por creer en Dios, sino por buscar la sabiduría. De no morar realmente, estar en la congregación de los santos, en la congregación de los hijos de Dios y no en la congregación donde están los apóstatas, porque los gigantes tienen que ver con apostasía, los gigantes tienen que ver con aquellos que negaron la fe. Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibieren mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento el oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermano, pero dice, si buscares la sabiduría, si tú te entregas a la sabiduría, si tú andas en la sabiduría, si tú lo guardas en tu corazón, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento. Realmente ya no será tu conocimiento, ya no será tu razonamiento, ya no serán tus ideas, porque te hará caminar rectamente, te hará caminar realmente conforme a la palabra. El creyente que está perdiendo el temor a Dios está creando su propio evangelio. Por eso hay un evangelio diferente. El evangelio diferente es aquel que no tiene forma de vida de Cristo, sino tiene una forma de religión, tiene una forma de religiosidad, porque va en caminos diferentes. Ese es el evangelio diferente. Parece igual, pero no es. Porque están siguiendo a un falso Cristo, están siguiendo un falso evangelio, están siguiendo a un falso Espíritu Santo. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y los insensatos desprecian esa sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermano, que un creyente pierda el temor a Dios? El desprecio hacia la palabra, el desprecio a todas las cosas sagradas de Dios, al desprecio a todo lo bueno de Dios. Empiezan a menospreciar, a rechazar, empiezan a faltar, porque faltar es despreciar, empiezan a no comprometerse con Dios, hermano, y eso es un desprecio, eso es un rechazo hacia Él. Desprecian, y es por eso empezaron a perder el temor a Dios. Y como no, empezaron a juntarse entonces, hermano, buscaron empezar compañías, se empezaron a hacer esclavos de los gigantes, de los orgullosos, de lo altivo, de los arrogantes, de aquellos que no les importa con quién estés, no les importa el tipo de amistades, no les importa el tipo de lenguaje. Empezaban a perder el temor a Dios, porque empezaban a habitar en tierras de gigantes. Y gigante significa caer, significa postrar, significa muerto. Dice que vivían, eran los gigantes, son 8 tipos de gigantes, pero uno era los gigantes de Anac. Y Anac significa la soberbia los corona. La soberbia los corona. Entonces quiere decir que un tipo de los gigantes es que son soberbios, son orgullosos, son altivos. Por eso los gigantes son los apóstatas, los que hacen caer a otros. Por eso en Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que lo que está diciendo entonces, ¿dónde habitaban estos creyentes que abandonaron la sabiduría, que no les interesaba el conocimiento de Dios, que no les interesaba la presencia de Dios, que empezaron a abandonar el camino, hermano? En tierra de gigantes. Se llenaron de soberbia, de orgullo, de arrogancia. Empezaban a atacar e ir en contra de la fe, porque habían creado ellos un evangelio diferente, habían creado a través de sus ideas y razonamiento una doctrina de hombres, una forma de agradar a Dios equivocada, hermano. Su final fue habitar en tierras de gigantes, en tierras de muertos. Se empezaron a hacer compañías, se empezaban a alejarse, se empezaban a regresar a la vida que tenían antes. Por eso dijeron los gigantes: o sea,
nos vas a hacer nuestros siervos, como decían, como los tenían el faraón, los tenía al pueblo de Israel, egipcios esclavizados. También lo que buscan los gigantes es hacerte esclavo, hacerte comprometido con ellos. Por eso dice en 2 Tesalonicenses 2, versículo 2, dice: no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. Cuidado con la manera de pensar. Ni os consturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera de pensar. En ninguna manera de pensar. Quiere decir que hay muchas. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué tremendo, hermano, que el no amar la sabiduría, el no buscar la enseñanza de Dios, haga que el hombre caiga en una apostasía, se vuelva un apóstata, porque vive en tierra de gigantes. Terminará con los apóstatas, terminará oponiéndose a Dios, terminará caminando lejos de Dios, porque dejaron el discernimiento, se extraviaron de la justicia, empezaron a congregarse, quiere decir que empezaron a reunirse con amistades que no tienen temor de Dios, que no tienen el lenguaje de Dios, y fueron a morar con los gigantes o los que ya están condenados. La persona que se extravía de la justicia vendrá a descansar en la asamblea de los gigantes. Varón que errando de justicia, hermanos, su congregación será donde hay gigantes. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos, en la compañía de los gigantes, con gente soberbia, arrogante, altiva, falta de humildad, falta de servicio. Estarán regresando a la apostasía. La apostasía, hermano, es un gigante. Es una tierra donde moran sin fe, donde niegan la fe, donde su razonamiento, donde sus ideas, donde sus argumentos están por encima de la idea, de la voluntad divina de Dios. ¿Qué tan importante es buscar la palabra? ¿Qué tan importante es buscar la enseñanza? ¿Qué tan importante es aprender el temor a Dios para adquirir la sabiduría, hermano? Sin la sabiduría el hombre no tiene conocimiento. Sin la sabiduría, hermano, el hombre no se aparta para Dios. Porque si en otro tiempo éramos enemigos de Dios, el hombre hoy se está haciendo enemigo de Dios, apostatando toda enseñanza, ir en contra de toda enseñanza, oponiéndose a toda enseñanza. Por eso el hombre se vuelve pecado, porque abandonó, hermano, el temor a Dios. Qué importante. Pues yo veo, hermano, que me gustó esto, hermano, que la peor doctrina es aquella que se opone al Señor en los razonamientos y argumentos, basadas en sus propias ideas, basadas en sus propios argumentos. Abandonaron el camino de Dios, se empezaron a juntar con gente apóstatas, rebeldes, orgullosas, altivas, que niegan y se oponen a toda enseñanza de Dios, se oponen a toda voluntad divina. Y así el hombre empieza a caer en apostasía, así el hombre empieza a caer y a negar realmente la fe. Por eso David, hermano, destruyó, hermano, con esa piedra, con la sana doctrina,
con palabras realmente que edifican, hermano, toda mentalidad contraria, la destruye, la echa abajo. Qué tan importante es agarrar y decir la doctrina, la enseñanza que es buena, pero el corazón es duro. La enseñanza es buena para dirigir al hombre. Por eso le tuvieron que cortar la cabeza a Goliat, porque su cabeza era mala. Su cabeza estaba maleada, sus pensamientos estaban mal. ¿Por qué la cabeza? Porque mal oía, mal veía, mal percibía, mal gustaba. O sea, todos sus sentidos estaban dañados. Sus sentidos estaban extraviados. ¿Por qué? ¿Por qué le cortaron la cabeza, hermano? Porque tiene que ser sabiduría de Dios. Tiene que poner la cabeza de Cristo. Tiene que Cristo el que debe dirigir. Cristo es la sabiduría de Dios. Desecharon al Cristo, desecharon la piedra angular, desecharon toda sana doctrina, impusieron sus propias ideas, impusieron sus propios razonamientos, impusieron sus propias maneras de buscar a Dios. Esa es una enseñanza, ese es un creyente que le van a tarde o temprano, le van a botar la cabeza porque sus sentidos están mal. Observe usted, hermano, la cara, hermano, la cabeza tiene 7 orificios que representan a los 7 espíritus ministradores que dice en Isaías 11. Espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor, espíritu de inteligencia, representan los 7 oficios, o sea, 7 huecos tiene la cabeza. Representa la cabeza de Cristo, representa al Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo, hermano, no toma control de nuestra mente, cuando nosotros no tomamos que Cristo dirija nuestra vida, hermano, lo van a mochar, le van a mochar la cabeza, le van a quitar su mentalidad, le van a quitar su manera de caminar, porque no se fija en su conducta, no se fija en su prudencia, no se fija en su inteligencia. Por eso levantan esta mañana y dile: Padre del cielo, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver las cosas, cambia mi manera, Señor, dile, una manera de poder agradarte. Dile: Señor, cambia mi manera de ver las cosas. Cambia mi manera de oír, sana mi oído, sana mis ojos, sana mi boca, sana mis ojos, sana mi aliento. Dile: sana, Señor, lo que respiro. Dile: Padre del cielo, cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia todo mi ser. Qué tan importante es. Dile: Señor, enséñame a andar en tus caminos, enséñame a comportarme, enséñame realmente a amar tu palabra. Ayúdame, Padre, dile del cielo, a estar siempre firme delante de ti. No quiero parar en compañía de los soberbios, de los altivos, de los arrogantes, de aquellos que se oponen a ti, de aquellos que están en contra de ti. Yo no quiero estar con ellos. Yo soy un hijo de Dios. Dile: tú eres una hija de Dios. ¿Qué compañía tienes tú que estar con aquellos que se rebelan, que niegan, que se oponen al Señor? ¿Por qué la gente está ahí? Por desobedientes a la palabra, porque no aman la palabra, porque solamente confiesan al Cristo de boca, porque no lo aman de corazón, no buscan la sabiduría. Terminarán en tierra de gigantes, en tierra donde están los apóstatas, donde están aquellos enemigos realmente de Dios. Porque tú podrás tener muy amigos,
pero pregúntales qué opinan del Evangelio, qué opinan de que tú estás haciendo lo correcto, qué opinan sobre el Dios, qué opinan de la santidad, qué opinan de apartarse, y vas a ver cómo ellos te van a contestar. ¿Por qué? Porque no son realmente tus amigos. Realmente lo que nos debe de unir a las personas como hijos de Dios es la bendita palabra. Pero tú pruebas que si realmente te aprecian, realmente son tus amistades, hermano, porque están a favor de ti, porque te entienden y porque van luchando contigo. Pero son enemigos porque son enemigos de Dios por la forma de pensar, por la forma de creer. Por eso el cristiano o el hijo de Dios o el evangélico no tiene amigos. El único amigo es Dios. Porque por hacer lo bueno, por agradar, la gente se va a rechazar, porque tú estás en la congregación de los santos, en la congregación de los hijos de Dios. Tu congregación no es la congregación de los apóstatas, tu congregación no es la congregación de los gigantes, tu congregación es donde están los hijos de Dios. Los que aman la palabra, los que aman la sabiduría, los que están llenos de temor. Allí es tu lugar. Los que aman a Dios, los que buscan caminar conforme a la voluntad divina. Tu congregación no es la de los gigantes. Tu congregación es donde están los hijos de Dios. Dios bendiga esta mañana tu vida. Muchas gracias por los hermanos que estuvieron pendientes. Laura López, Jessica Díaz, Sara Salvador, Angélica. Muchas gracias por estar pendientes. A los hermanos que nos miran en otros lados, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias porque están pendientes. Gracias a todos aquellos, verá, que están mirando. Les mando un saludo donde quieran que estén. Muchas gracias. Le pidamos que compartan esta palabra, hermano. Ayúdenos a evangelizar. Ayúdenos que sea de bendición para tu vida. Tú eres hijo de Dios y en la congregación de los hijos de Dios está, no en la congregación de los apóstatas, no en la congregación de los gigantes. Les esperamos el domingo a partir de las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo el culto en vivo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y gracias, muchas gracias por su tiempo. Compartan, inscríbanse a la página, ya estaremos subiendo más canciones. Que Dios me los bendiga y muchas gracias.